Amado Dios y Padre bueno, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta nueva hora, Señor, pidiéndote, Señor, que abra nuestros corazones, Señor, así como lo abriste para la mujer samaritana, Señor, que al escuchar tu palabra salió a pregonar, Señor, el Evangelio por todas partes, Señor. Que las personas, Señor, a través de nuestras vidas, Señor, miren, Señor, a Cristo, Señor, que te miren a ti, Señor, y que crean más en ti, Señor, que en otras cosas, Señor, en las cuales estamos involucrados, Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, y colocamos esta nueva hora en tus benditas y preciosas manos. Bendice al pastor maestro en este día y que podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. 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 En el capítulo 6 vamos a estar viendo cómo es una vida fructífera y cómo Jesús obra en la vida de las personas. Del versículo 1 al versículo 14, allí Jesús muestra que Él es el verdadero amor que alimenta y no rechaza a nadie. Vamos a iniciar con esta escritura del versículo 1 al versículo 14. Adelante. Todos Amén. con sus cámaras prendidas, por favor. Después de esto, Adelante. Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero estos decían para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tomase poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que, más que esto para tantos. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Amén. Entonces Jesús aquí se muestra como el verdadero amor que alimenta y no rechaza a nadie. También les muestra que Él es la solución a sus problemas y los lleva a la conclusión que Él es el que abre el camino. Él es el único y verdadero profeta que puede abrir el camino para que las personas puedan encontrarse con Dios. No podemos rechazar a nadie. Tenemos que seguir esas pisadas del Señor. Hay personas allá afuera que te vas a encontrar con ellos, sea de estrato bajo, sea de estrato medio, sea de estrato alto. Tú tienes la solución para salvar a estas personas. En esta historia había una gran preocupación y había también personas que lo seguían, no por lo que él era, sino por lo que él hacía y por lo que les quería dar, lo que les podía dar. Cuando leemos el versículo 2, allí el Señor Jesús sabía por qué los seguían. Sabía que los seguían por las señales, pero aún así los amaba. Leamos el versículo 2.
Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Amén. Entonces, lo seguían por las señales, lo seguían por lo que hacía, pero aún así los amaba. En la iglesia sucede lo mismo. Van a haber personas que llegan por las señales, que llegan por ayuda, que llegan por cualquier cosa. Y pues es normal, ¿cierto? Porque es de la cultura que el mundo les enseña. Pero no importa, tenemos que tener el corazón para aún así amarlos, aún así ayudarlos a que lleguen a esa respuesta y esa conclusión que estaba llegando allí ese pueblo. Ah, él es el profeta que había de venir. Entonces, nuestra labor es pastorearlos hasta que puedan conocer quién es Jesús llamado el Cristo. En el versículo 3, allí muestra que siempre tenían tiempo para, el Señor Jesucristo siempre tenía tiempo para compartir con sus discípulos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Siempre tenemos que buscar esos espacios. Recuerden que nuestra labor no es concentrarnos en la muchedumbre. Nuestra labor es concentrarnos en los discípulos. A Jesús lo seguía una muchedumbre, mucha gente lo seguía, pero él siempre sacaba tiempo para compartir con sus discípulos, para hablarle a sus discípulos, para entrenar a sus discípulos, porque ellos eran los que realmente iban a salvar todas las naciones de la tierra. Así que busquen esos espacios donde podamos compartir con los discípulos, transmitirles el mensaje una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Alguien me dijo en algún momento, Pastor Andrés, usted siempre transmite el mismo mensaje de diferentes formas. Es algo emocionante. Por eso lean la Biblia. La Biblia, cuando la leen, se van a llenar de más sabiduría, de más inteligencia, de más denuedo, para que puedan ir en la misma dirección con Cristo, adornada de muchas formas diferentes, pero con un solo enfoque, la evangelización mundial y las misiones. En el versículo 5, allí Jesús prueba la fe de sus discípulos. ¿Y para qué hacía esto? Para que ellos mismos se conozcan por su misma actitud y por sus mismas respuestas que salían de su boca. Leámoslo y veamos cómo prueba la fe de sus discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Y qué respondió? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces Jesús siempre pregunta de esa manera, probando nuestros corazones. ¿Le creemos o no le creemos? ¿Confiamos en Él o no confiamos en Él? Si no tengo la respuesta que Jesús quiere, siempre voy a estar pensando de dónde voy a sacar para hacer esto, de dónde voy a sacar para viajar, hacer lo que el Señor me mandó a hacer. No tengo dinero, no sé cómo hacerlo, no me alcanza, siempre pensando de una manera incorrecta. Mira el versículo 7, por favor. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, siempre pensando en lo material, siempre pensando en el dinero, siempre pensando en cuánto cuesta, siempre pensando en que eso es muy costoso, no debemos pensar de esa manera. Entonces, dése cuenta que a través del entrenamiento que Jesús estaba dando a sus discípulos, estaba descubriendo su corazón. Jesús les dijo, aliméntenlos, aliméntenlos, ustedes mismos aliméntenlos. Pero Felipe dijo, ¿de dónde vamos a sacar pan para alimentar a tanta gente? Ni 200 denarios, es decir, más de 3, 4, hasta 6 meses de trabajo alcanzarían para alimentar a toda esta multitud que nos está siguiendo. Porque ellos siempre pensaban, era en lo material. Andaban con Jesús pensando en lo material. Decían, no, no, yo no necesito lo material, pero siempre la preocupación de lo material. Mientras que haya esa preocupación siempre de lo material, vamos a ser como los gentiles, como decía el Señor Jesucristo, que solo se afanan es por la comida, solo se afanan es por el vestido y solo se afanan es por las cosas materiales.
Jesús quiere que erradiquemos eso de nuestra vida. Jesús, allí en esta historia, muestra que Él es el que provee. Él ya tiene todo preparado. No nos va a faltar absolutamente nada. Lo que tenemos en este momento es lo que Él quiere. Lo que tenemos en este momento es lo que Él quiere. Pablo decía, tengan contentamiento, estén contentos con lo que tienen. Es decir, que Pablo lo que tenía en ese momento es lo que Dios quería. Dios ya abrió todas las puertas cuando conocimos el Evangelio. Dios ya multiplicó todas las cosas. Presten mucha atención aquí, por favor. Dios ya multiplicó todas las cosas cuando conocimos el verdadero Evangelio. Dios ya lo hizo todo cuando conocimos el Evangelio. No se trata de estar pensando en qué voy a comer, o qué voy a beber, o qué voy a vestir. Tampoco se trata de estar pensando ¿y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Tampoco se trata de tener un lenguaje de que, es que no me alcanza, no me alcanza. Por ejemplo, hay muchos lugares donde nosotros vamos a ir a predicar el Evangelio y la primera preocupación que surge es, y nosotros no tenemos esto, no tenemos esto, no tenemos esto. ¿Ustedes qué van a poner? Nosotros qué vamos a poner. Siempre la preocupación de no tengo, cómo los alimento, qué les doy. A lugares donde vamos, muchos se preocupan inclusive, ¿y qué ofrenda les doy? ¿Y dónde los voy a hospedar? ¿Y qué les voy a dar? Hay que quitar esas preocupaciones. Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Lo único que necesitamos es entender la obra de Jesús. Lo único que necesitamos es confiar en la obra de Jesús. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo allí en ese momento? Les estaba mostrando lo que ellos habían perdido. Jesús iba a multiplicar los panes, iba a multiplicar los peces. Ellos, como estaban separados por el pecado original, no podían ver de la manera que Jesús veía. Por eso, en el principio, ellos fueron separados de la presencia de Dios. ¿Qué perdieron? Génesis 1:28. Multiplíquense, sojuzguen, señoreen en todas las áreas, gobiernen. Tenían el poder de multiplicar las cosas. Tenían el poder de sobreabundar en todo. Andaban con Jesús, pero ahora decían, Señor, no nos alcanza ni siquiera 200 denarios para alimentar a esta gente. Jesús los estaba entrenando. Les estaba diciendo, yo les proveo. Yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué estaba haciendo? Revelando lo que había en el corazón de ellos. Por ejemplo, un día iba a ir a un lugar y el pastor de ese lugar me dijo, pastor, la verdad, nosotros queremos traerlo a usted, pero es que no tenemos plata. Entonces, ahí, esa condición, hay que quitarla. Hay que quitarla. Hay que sanar eso. Eso es incredulidad. Eso es duda. Repito, Jesús ya sabe lo que tiene que hacer. Él lo sabe. Cuando el Señor Jesús te va a enviar a un lado, Él no necesita ni siquiera preguntarle, bueno, ¿y cómo voy a pagar esto? ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué voy a vestir? ¿Y dónde me voy a quedar? Ya lo tiene todo preparado. Ayer, por ejemplo, llegamos aquí a República Dominicana. Ya el Señor tenía los tiquetes preparados. Ya el Señor tenía la comida preparada. Ya tenía el dinero preparado. Ya lo tenía todo, 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 todo. Hasta cada uno está en su habitación. Ya tenía una habitación preparada inclusive para el pastor Antonio también, una habitación preparada para el pastor Jaime, para el pastor Ovidio, una habitación preparada para el pastor Chomonsik. ¿Y qué estamos haciendo? Solamente confiar en él, ir en su corriente, llevando el evangelio, siendo testigos de Cristo. Él lo tiene ya todo preparado, pero ¿qué hace? Nos prueba. Dice, Andrés, vas a ir a tal país.
Si lo primero que pienso es, ¿y cómo voy a pagar el pasaje? ¿Y cómo voy a hacer esto? Y que, no, ya lo tiene todo preparado. Él lo va haciendo todo. Para las iglesias, para los lotes de las iglesias, los predios, los terrenos, la construcción de los templos, todo lo tiene ya preparado. Por ejemplo, hace 10 años atrás, yo decía, Señor, ¿y cómo voy a construir la iglesia de Bogotá? Y decía, Señor, ¿y cómo voy a construir la iglesia de Bogotá? Ese era mi pensamiento, porque estaba como Felipe. ¿Y de dónde vamos a sacar plata para todo esto? ¿Y de cómo vamos a hacer todo esto? Hoy, a través de conocer a Cristo, solo digo, Cristo lo va a hacer. Confío en Él. Ya tiene todo preparado. En Biotá ya hay un terreno de 400 metros cuadrados, 460 metros cuadrados. Ya se está construyendo la primera parte del templo. ¿Quién lo ha hecho? Solo Cristo. ¿Qué hemos tenido que hacer? Confiar en Él. Él edificará su iglesia y las puertas de la E no prevalecerán contra ella. En Bogotá, el viernes, firmamos un negocio por un edificio. ¿Quién tenía esto preparado? Solo Cristo. ¿Quién está pagando? Solo Él lo está haciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Solo confiar en Él. Estoy yendo despacio para que esas palabras entren en su corazón. A veces hay preocupación. Conozco aquí a un amigo que es de México, que ya me dijo, inclusive, pues su esposa, me dijo, Pastor Andrés, ya tengo tu tiquete para que vengas aquí. Ya eso ya está reservado, eso ya está apartado. Pero entonces yo les dije, vamos a esperar en Dios. Dios ya tiene todo preparado. ¿Se en cuenta? Yo no pedí como, denme un tiquete, denme un tiquete. No, ellos mismos me llamaron, ya está todo preparado. Hay comida, hay estadía, hay todo. Ahora, iré cuando el Señor quiera que vaya, no cuando yo quiero. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que Dios ya ha preparado las obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Él es el que hace la evangelización, Él es el que multiplica los panes, Él es el que multiplica los peces, Él es el que lo hace absolutamente todo. Él es el que abre el camino, Él es el que entrega todas las cosas. ¿Qué debemos hacer? Solo confiar en Él. Amén. Amén. Entonces no iban Amén, pastora. pensando, Gloria a Dios. no iban pensando con una mentalidad como caída. Tienen que disfrutar lo que dice el pastor Ryu Wansu y lo que dice nuestro pastor principal, Chong Yun-yu. Dice, nosotros tenemos que disfrutar de la bendición del huerto del Edén. ¿Y cuál es esa bendición del huerto del Edén? ¿Qué les faltaba en el huerto? Nada. ¿Se sentían solos? No se sentían solos. ¿Se sentían tristes? No se sentían tristes. Sus oraciones eran, Señor, dame frutos, no porque ya lo tenían todo. Sus oraciones eran, Señor, acompáñame, no me dejes solito, no me dejes solito, no porque siempre estaba con ellos. Disfrutar la bendición del huerto del Edén es entender que hemos sido restaurados por Cristo una vez y para siempre, y aún estando en este mundo, sigo disfrutando de la bendición del huerto. Ya no estoy solo, ya no estoy en una naturaleza caída, ni siquiera debería sentirme solo, porque Dios está conmigo. Ni siquiera debería sentir como que me falta algo, porque en Él ya lo tengo todo. Y de ahí para adelante, Él prueba nuestro corazón. Andrés, Luis Enrique, Noé, Ovidio, Henry, Jorge, Daniela, alimenten esta multitud. Ay, ¿y cómo lo vamos a hacer? Ni siquiera lo pregunten, solo háganlo, solo crean. Si tienes el pensamiento de que puedes ganar toda México para Cristo, solo hazlo, solo créelo, ni siquiera lo calcules. Empieza a tomar pautas. Voy a salir a las calles, me voy a tomar las calles. Visiónalo. Hoy, en cada casa, a establecer un aposento alto.
Suéñalo. Amén. Gloria a Crea Dios. esta imagen en tu vida. Allí voy a ver, en cada barrio va a haber una casa donde los de ese barrio lleguen, y llego allí y después nos llevamos a la iglesia y empezamos a predicarles el evangelio, a enseñarles quién es Cristo. Solo háganlo, no se limiten. Ya no son hijos del diablo, son hijos de Dios. Ya no viven en la idolatría, ahora adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué necesitan hacer? Confiar en Él. Jesús le dijo a Felipe, aliméntenlos. Y le dijo, ¿y qué vamos a hacer con toda esta gente? Y Felipe dijo, pues la verdad no sé porque no tengo plata. No sean así, solo háganlo, háganlo. Cuando hagamos un entrenamiento en un país, vengan, vengan. Próximo año nos vamos a reunir aquí en Colombia y vamos a hacer la primer cumbre internacional. Vengan todos de otros países. No piensen, ¿y cómo pago el tiquete? ¿Y cómo hago esto? Solo oren y Dios proveerá todas las cosas y estaremos reunidos. Ayer estábamos en el aeropuerto de Bogotá y es increíble cómo Cristian llegó allí al aeropuerto de Bogotá y cómo el pastor Antonio, por allá de una isla bien adentro de Colombia, estaba en el aeropuerto de Bogotá. Y cómo el pastor Chong estaba en Corea y ahora estaba en el aeropuerto de Santo Domingo. Y ahora todos nos encontramos. Estas son respuestas sin precedentes. Encontrarse en personas de todos los países para reunirse y dar un entrenamiento a otros son respuestas sin precedentes. Es como que usted está en el pueblo y el uno salga de su casa y el otro salga de su casa, de su mismo pueblo, y se encuentren para tomar un tinto. Son respuestas sin precedentes. De otros países reunirnos para tomarnos un cafecito, de otros países reunirnos para ir a almorzar. ¿No les parece una respuesta sin precedente? Esto es algo extraordinario. ¿Quién lo hace? Solo Cristo lo hace. Por eso crean en Él. No iban pensando en que no alcanza, en que no puedo, en que es difícil. Si viven así, no van a poder disfrutar de sus ministerios. Versículo 8 y versículo 9. Les costaba poner lo de ellos mismos por la falta de fe. Léelo, por Uno de sus favor. discípulos, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Mire, desen cuenta, ni pensaban bien de ellos mismos, ni pensaban bien de los que lo tenían. Así mismo era la fe de estos hombres. Hay que quitar ese pensamiento. A ellos les costaba ponerlo de ellos mismos por la falta de fe. Siempre estaban esperando que otros les dieran. ¿Saben qué dice la iglesia de Corea, la iglesia de Yewon? Dice, verifica aquellos que pueden pagar sus pasajes para venir aquí, a Corea, a estudiar con nosotros. Nosotros les ayudamos con la comida. Miramos la manera de la estadía, pero que paguen sus pasajes para poder conocer el corazón de ellos. Muchos esperan es que les paguen sus pasajes, que les paguen todo, que les den todo. Si eso viene, gloria a Dios, pero no buscamos eso y tampoco desvalorizamos lo que otros tienen, porque hay muchos que ni rajan ni prestan el hacha. Ese es el dicho que hay aquí en Colombia. Ni rajan ni prestan el hacha. Es decir, ni por un lado ni por otro pueden hacer las cosas. Me he encontrado con discípulos en el campo que están tan afectados en esta situación del tema del dinero que me han dicho, "Oh, pastor, si yo trabajo con usted, ¿usted qué nos puede dar a nosotros mensualmente? ¿Hay alguna plática mensualmente?" Y me he encontrado con otros discípulos en el campo, pastores y pastoras, que inmediatamente lo ven a uno al lado de un coreano, lo primero que se les hace así en el frente de los ojos es el signo dólar, el signo dólar, así, signo dólar. Piensan es en una mensualidad, piensan es ahora sí, se nos hizo el milagrito, ahora sí llegó la gallina de los huevos de oro, y empiezan a pensar de esa manera. Oye, eso es algo tremendo. Empiezan a pensar de esa manera. Un día me encontré un discípulo en otro país que me decía, pastor, si nosotros nos metemos a trabajar con usted y empezamos a viajar, pero si nos van a proveer para los tiquetes para nosotros acompañarlo,
porque nosotros vamos y lo acompañamos y le trabajamos, pero usted nos paga los tiquetes o que allá la misión le pague los tiquetes. No hay que buscar a Jesús de esa manera. No hay que hacer de esto de esta manera. No se puede así. Con ese corazón no se puede. Me encontré otro discípulo en una reunión de pastores que se acercó a mí después de haber dado el entrenamiento, me dio la palmadita en la espalda y me dijo, uy, pastor, qué palabra, yo nunca había conocido de esta manera al Señor Jesucristo. Yo quiero trabajar con usted, pero ¿será que la misión de Corea sí nos regala para un templo? De pronto nos ayuda para construir, para edificar o para comprar un lote donde poder reunirnos y hasta le ponemos si quiere el nombre de la iglesia. No obramos de esa manera. Dios tiene todo preparado, todo preparado. Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Así que hay que arrancar cualquier cosa que haya ahí en el corazón que tenga que ver con un interés propio, con una motivación propia. El pastor principal en el mensaje del púlpito de esta semana decía estas palabras. Decía, los pastores de Pakistán son increíbles. Ellos lo único que quieren escuchar es el evangelio. No importa si les da algo o no les da algo, no importa, no se quejan por nada, dicen los pastores de Pakistán, no se quejan por nada, no ven ningún problema en nada, solo quieren seguir escuchando el evangelio. Y habló de los demás países y dijo, pero en cambio en otros países que tienen dificultades económicas, nosotros vemos y sabemos cómo piensan y hacen las cosas con nosotros, pero tienen una intención diferente. Tienen una intención allí guardada, tienen una intención oculta. Esto es algo tremendo. Por eso hay que quitar todas estas cosas. En el versículo 60, en el versículo, del versículo 22, permítame un momento. Ok, del versículo 8, versículo 11 al versículo 14, vamos a leerlo, por favor. Ellos se dieron cuenta que si confían en Él y ponen todo en sus manos, van a recibir grandes respuestas. Del 8 al 14. Sí, 11 al 14. Del 11 al 14. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Amén. Él es el verdadero profeta, el que abre el camino. Entonces hay que confiar en Él. El Señor te da de tal manera que te sobre, que nunca te falte, pero que hay que recuperar y que hay que sanar la confianza en Él. El versículo 15 al 21, allí Jesús calma la tempestad y camina sobre el agua. Todo el tiempo de la vida del Señor Jesucristo con sus discípulos era un entrenamiento, porque ellos debían llevar el evangelio y tener la seguridad del evangelio y de quién era Jesús. Entonces, alguien me dice, pastor, ¿y para qué Jesús llegó allí a perder el tiempo, a asustar a esos discípulos, a meterlos allá entre el agua y que se les levante la tormenta y meterles ese susto tan bravo? Bueno, el Señor Jesús tenía sus formas de cómo entrenar a sus discípulos y los mandó allí al agua. Se levanta esa gran tempestad y ¿qué hace Jesús? Venía caminando sobre las aguas. Quiero que graben esto en sus corazones. Cada día Jesús, aunque salía a llevar el evangelio, él siempre estaba pensando en sus discípulos, en enseñarle a sus discípulos, para que sus discípulos lo vieran, para que sus discípulos lo escucharan, para que sus discípulos grabaran la vida de él. Pero, ¿cuál era la intención de Jesús mostrarse a sus discípulos durante 3 años? Su intención era que ellos recuperaran su estado original, que ellos recuperaran su confianza original, que ellos recuperaran su naturaleza original. Entonces, sin decirles, miren, así eran ustedes cuando estaban en el principio en el huerto del Edén. Todo lo que yo hago era lo que ustedes hacían en el huerto del Edén. Todo como yo soy,
Esta imagen mía era la imagen con la que nosotros los vestimos juntamente con el Padre y el Espíritu Santo en el huerto del Edén. Así los creamos. No tenía que decirles eso, solamente se mostraba a ellos. Solamente se mostraba a ellos. Por eso Juan, en su primera carta, primera de Juan, allí Juan llega a la conclusión y dice estas palabras: así como Él es, nosotros también somos. Juan llegó a esa conclusión. ¡Wow! Estoy vestido de la imagen de Cristo. He entendido la respuesta que Jesús es el Cristo. Realmente ya todo está hecho y todo está solucionado. Entonces, todo lo que sus discípulos veían cada día, aprendían cada día, era el entrenamiento que Jesús les estaba dando. Porque ellos tenían que quedar en la tierra y Jesús tenía que ir al cielo. Ellos tenían que seguir las mismas pisadas de Jesús. Ellos tenían que superar los temores, tenían que superar los miedos que entraron allí cuando ellos cayeron y fueron separados de la presencia de Dios en el principio. ¿Qué fue lo primero que entró allí después de que cayeron? El miedo. ¿Qué sintieron? Que estaban desnudos. ¿Qué más sintieron? Que estaban solos. ¿Qué más sentían? Que Dios se había separado de ellos. Y los lleva allí al medio de la tempestad. ¿Y qué les muestra? No tienen que tener miedo. Ya no están solos. Yo los protejo. Yo los guardo. No se afanen por nada. Ni aun una tempestad los puede vencer. Estoy aquí en la tempestad con ustedes. El versículo 22 al 29, Jesús allí se revela y dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Les estaba mostrando y les estaba recordando quién era el que había alimentado al pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto. Nunca les faltó comida, nunca les faltó ropa, nunca les faltó calzado. Estuve con ellos siempre. En el versículo 30 al versículo 33, él dice: yo soy el enviado del cielo. Yo bajé del cielo para salvarlos. Del versículo 34 al versículo 59, lo perseguían de una manera tan tremenda porque él decía: yo soy el pan de vida. Desde el versículo 60 al versículo 64, vamos a leerlo. Jesús los pone a prueba por medio de la doctrina y le dice estas palabras. ...60 al 64. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Amén. En algún momento, mientras que el pastor leía, el Espíritu Santo me traía a memoria, en este momento, de una reunión que me sentó el pastor principal de la iglesia de Yewón, en la iglesia aquí después de un LTS, un entrenamiento de pastores que hicimos aquí en Colombia, en Bogotá. Y estábamos sentados allí en la mesa, comiendo juntos, cuando él me dice: Andrés, ¿usted realmente está dispuesto a dar su vida juntamente con nosotros y a creer lo mismo que nosotros queremos, pase lo que pase? Y yo le dije con firmeza: sí. ¿Por qué? Porque la respuesta de Cristo es verdadera. Entonces, él decía, y así muchos empiecen a tratarlo como si usted fuera un hereje por predicar a Cristo, por predicar la verdad. Le dije: sí, no importa. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí los discípulos estaban siendo puestos a prueba. ¿Y en qué sentido estaban siendo puestos a prueba? El Señor Jesucristo estaba hablando y estaba diciendo ante los fariseos y ante la multitud que lo seguía: el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Que estaba fluyendo en los pensamientos de ellos: este es un caníbal, este tiene canibalismo, este es como un vampiro, como así que a tomar sangre.
Ay, esto es una falsa doctrina, esto es una herejía, ¿cómo es esto? Jesús les estaba hablando de su doctrina, les estaba hablando del evangelio, les estaba hablando de su cuerpo que iba a entregar, les estaba hablando de la sangre que iba a derramar, les estaba diciendo, yo soy el único que puedo solucionar sus problemas para que recuperen la vida eterna. Entonces los discípulos, al ver toda esa multitud que empezaron a criticar, a juzgar, a levantarse contra el Señor Jesucristo por las palabras que Él les decía, los discípulos se preocuparon también y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús les dijo, para Dios no hay nada imposible. Por eso nosotros, mis hermanos, debemos estar dispuestos, y yo quiero aclararles esto. Hay personas que nos van a juzgar, nos van a criticar, y van inclusive a tratarnos de herejes. ¿Por qué? Porque predicamos solo Cristo, solo Evangelio, solo misiones, porque vamos en la misma dirección con Cristo. ¿Y por qué va a suceder esto, pastor? ¿No debería suceder lo contrario? No va a suceder lo contrario. Si a Jesús llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa? Si empezamos a ir en la misma dirección con Cristo, la estructura del fariseísmo a nivel mundial va a levantarse. En nuestros pueblos, si vamos en la misma dirección con Cristo, la estructura del fariseísmo se va a levantar y va a estar en contra de nosotros. E inclusive se pueden levantar asociaciones de pastores en contra de nosotros. E inclusive se pueden levantar pastores, pastoras, ministros y ministras, amigos y amigas que estaban acostumbrados a la misma corriente que llevábamos antes, se pueden levantar en contra de nosotros. Inclusive cuando empiezas a predicar a Cristo en la iglesia que Dios te ha dado y te da la oportunidad de encaminarte con Cristo, y los tenías acostumbrados a un mundo de misticismo, a un mundo de legalismo, a un mundo de cantidad de cosas, muchas personas quizás se puedan ir cuando empieces a predicar solo a Cristo, porque les va a parecer algo extraño. Pero hacer esto es la mejor respuesta en nuestra vida. Quiero que ustedes aquí entiendan algo tan lindo de parte del Espíritu Santo. Hacer esto es la mejor respuesta en nuestra vida, porque es la conclusión total de los verdaderos discípulos. Por eso no está mal. Hay que soltar. Cuando leemos del versículo 66 al 71, allí se descubrió, después de todas estas cosas, los verdaderos discípulos, que empezaron a hacer la confesión correcta. Y con esos discípulos iban a salvar toda la humanidad. Leámoslo desde el 66 hasta el 71, la confesión de Pedro en medio de todo lo que estaba sucediendo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. No se impacten por la muchedumbre, ni siquiera se dejen mover porque los puedan criticar, porque les puedan decir algo, porque les puedan decir, ustedes son como Jesús solos. No, nosotros sabemos quiénes somos. Seguimos a Jesucristo. Creemos que Cristo es el plan del Santo Padre y creemos que el Santo Hijo vino a cumplir la palabra, lo establecido por el Padre, y creemos que el Santo Espíritu se quedó con nosotros para que podamos llevar a cabo esta gran comisión que Cristo nos enseñó. Pero era necesario que esto sucediera. ¿Qué lección les estaba dando el Señor Jesucristo en este momento a sus discípulos? ¿Sabe por qué ustedes no se van? Porque yo los escogí desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe por qué ustedes creen en mi palabra y se aferran a ella? Porque yo los escogí desde antes de la fundación del mundo. A los que se fueron, no los escogí para esta labor en este tiempo. Los escogí a ustedes. Por eso debo entender el plan de Dios. Pedro confiesa su fe cuando todos se van. Dijo, ¿a dónde me voy a ir?
si solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús le dijo, yo sé inclusive quién se va a levantar en contra mío. Los conocía perfectamente. Yo sé inclusive quién se va a ir y quién se va a quedar. Yo sé inclusive quién se va a aferrar y quién no se va a aferrar. Es más, cada uno de ustedes también conocen lo que conoce Jesús de ustedes mismos. No sé si me estoy haciendo entender. Ustedes mismos saben cómo son y ustedes mismos saben lo que Jesús conoce de ustedes. Eso es algo interesante. En el Sendero Luminoso, en Perú, en algún momento sucedió algo muy tremendo. Entró un grupo guerrillero. ¿Sí se acuerdan del Sendero Luminoso en Perú? Eso fue algo muy terrible. Ese grupo masacraba gente. Eso era el mismo diablo cortando, picando gente, los mataban, era algo terrible. Entonces entraron a una iglesia y en esa iglesia empezaron a dar balas, ta, 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 así hacia el techo. Y ese día pues había una actividad y había un buen grupo de personas. Cuando entraron esa gente, ellos ni siquiera habían preguntado, usted es cristiano, usted es cristiano, usted es cristiano. No habían preguntado, apenas habían entrado y ya empezaron a decir, a mí me invitaron, yo estoy aquí, primera vez que yo vengo a esta iglesia, con ganas de salirse de la iglesia. Se excusaban, tenían muchos miedos. La situación empezó a revelar su confesión. El problema que estaban viviendo en ese momento empezó a descubrir lo que había en el corazón de todos los que se congregaban. Cuando llegaron donde estaba el pastor, porque ellos dijeron, ¿quién es el que maneja aquí todo esto? Y el pastor dijo, yo soy el que iba aquí a la iglesia, yo soy el pastor de la iglesia. Y se acercaron al pastor, le apuntaron y le dijeron, lo vamos a matar. Y miró el pastor a su esposa y a sus hijos, y dijo, venga hijos, vengan para acá, agarrémonos de las manos. Los agarró de las manos y les dijo, estamos listos, mátenos, no pasa nada, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que si tenemos que morir, morimos y vamos al cielo ahora a estar con el Señor. Y cerraron los ojos, y mientras que cerraron los ojos, sacaron a toda esa cantidad de gente y empezaron a escucharse una balacera tan fuerte, que mataron a todas esas personas. Hicieron un gran masacre, pero el pastor lo dejaron vivo, porque creyó en Cristo, que no se dejó mover por nada, porque confió en el Señor. Y en la historia que yo leí, esa historia la leí cuando yo estuve preso, decía que el comandante de ese grupo se quedó maravillado de la convicción con la que este pastor realmente creía en Jesucristo, a estar a tal punto de dar la vida por él, y no solamente él, sino que agarrar las manos de sus hijos y de su esposa y decirles, bueno, si nos vamos a ir al cielo, nos vamos ahora. Pero el resto de personas que estaban allí empezaron a excusarse. No, yo llevo apenas un mes en esta iglesia, yo estoy empezando, yo realmente no creo mucho en esto. A todos los sacaron y los acabaron a todos. ¿Qué quiero yo decir con esto? Nuestra confesión es muy importante. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que a estos? Pacienta mis ovejas. Nuestro servicio a Dios no puede estar infringido por el pensamiento de los demás, por lo que piensan los demás, por lo que puedan decir los demás. Si somos la iglesia que tiene el evangelio, pues que se levanten lo que se tengan que levantar. Si predicamos a Cristo y gritamos a Cristo en las calles, en el bus, en los taxis, y Cristo, 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 y nos dicen lo que nos tengan que decir, no importa, porque es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Juzgad si es justo delante de Dios, porque no podemos parar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así nos metan presos, así pase lo que pase, así no haya plata o si la haya, así no importa, predicamos a Cristo, predicamos a Cristo. Ese tiene que ser nuestro corazón. Quiero hacer estas preguntas para terminar la segunda clase. ¿Te aferras a las palabras de Jesús como Él quiere? ¿Las palabras de Jesús sí son suficientes para ti?
O eres como Pedro, que Jesús le decía, me vas a negar 3 veces. Y Pedro le decía, no te negaré. No se aferraba a las palabras de Jesús. Jesús quería que Pedro se aferrara aún en negarlo. Escuchen esto, esto es algo tremendo. Esto es algo tremendo. Cualquiera diría, no, pero el Señor, ¿cómo le va a decir que va a pasar eso? Pues es que el Señor sabía que Pedro lo iba a negar. Y Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces. Y Pedro, no, yo no te voy a negar. Pedro debió haber dicho, bueno, Señor, te voy a negar. Uy, no, qué tremendo, qué pena. ¿De verdad yo voy a hacer eso? ¿Te voy a negar? Y Jesús le hubiera dicho, sí, me vas a negar. Cerrarse. Aún a lo que yo pienso que es ilógico. Como Jesús le dijo a Pedro, ve y saca ese pez y saca la moneda y paga los impuestos delante de toda esa multitud de gente. Aferrarse aún a lo que yo pienso que es ilógico, pero que es lógico para Dios. Aferrarme. ¿Te aferras a las palabras de Jesús? Jesús le dijo, Felipe, en otro evangelio les dice, aliméntenlos. Ellos dijeron, no tenemos dinero, no tenemos cómo hacerlo. Te aferras a las palabras de Jesús, interpones tu duda, interpones tu incredulidad, interpones tus propias cosas en lo que Jesús dice. Hay un obstáculo ahí, quítalo. Hay que quitarlo. Que la confesión hay que personalizarla. La confesión debe llegar a ser una confesión con un corazón desinteresado. La confesión debe aferrarse solo a Cristo y solo a su palabra. Bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Pastor Luis Enrique, una oración para terminar esta segunda clase, por favor.